Jerusalén. Ok, Pastor Ovidio, por favor, inicie la oración. Muchas gracias. Sí, señor. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Padre, en esta mañana te damos gracias porque estamos creciendo como discípulos para hacer la evangelización mundial. Gracias porque se está grabando y se está enraizando solo Cristo, solo Evangelio. Gracias porque sabemos que solo el Evangelio es la esperanza de Colombia, de las naciones, y lo único que puede resolver el problema fundamental del ser humano. Solo el Evangelio puede cambiar el destino de muerte espiritual, de muerte eterna, por vida, porque sabemos que el Evangelio es un movimiento de vida. Gracias te damos, Padre, por las misiones. Gracias por el pastor Andrés, Señor, y el equipo que está allí en Paraguay. Te pedimos que los uses grandemente para que allí todos los que van a participar de los entrenamientos puedan conocer que solamente Jesús es el Cristo, el único que puede resolver el problema fundamental y el único que puede dar vida eterna. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. No se te escucha, pastor. Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Deseo que se encuentren muy bien, muy bien. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, Sí. señor. Ok, qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios que pude conseguir internet. Como les dije, no encontraba internet porque aquí están cayendo unas lluvias muy fuertes toda la noche. Toda la noche está lloviendo con mucha fuerza y son torrenciales, pero bendito sea el Señor que yo siempre he dicho que cuando uno quiere, quema hasta el último cartucho para uno conectarse y no simplemente se queda uno allí sentado como, no tengo señal, no. Uno mira la manera de cómo conectarse. El día de hoy, el día de hoy vamos a estar compartiendo acerca de lo que es la escuela de Tirano. La escuela de Tirano. ¿Y por qué quiero hablar de este tema? Porque aquellos que poseen el Evangelio y han entendido la salvación de Cristo, no se quedan simplemente ahí con la enseñanza, sino que también la traspasan a otros. Sí, recuerden que para la graduación, al final, cada persona debe demostrar la evidencia de que el estudio ha hecho y ha sido de bendición para la vida de cada uno de ustedes. ¿Y en qué debe mostrar la evidencia? Pues más que en los apuntes, más que en el conocimiento, en la práctica, porque al final van a pedir evidencia del campo, por lo menos que usted tenga unos 2 grupos que ya esté guiando, sea grupos en su familia, sea grupos por ahí por su zona, 2 grupos donde usted esté transmitiendo a Cristo, así sean 2 aposentos altos, pero que haya evidencia de que el estudio realmente está haciendo como ese efecto es que nosotros esperamos que tenga, ¿cierto? Por eso la escuela de Tirano es muy importante. Nosotros debemos tener la escuela de Tirano en esta época. A ver, un momentico. Vamos a leer la escritura en Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Y vamos a ir al versículo, vamos a ir desde el versículo 8. Buenos días a todos. Buenos días, mi pastor. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Amén. Siga adelante, por favor. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano.
Siga adelante, por favor. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Hasta ahí. Ok, está bien, hasta ahí. Entonces, la escuela de Tirano es una enseñanza que nosotros debemos tener como seminaristas. Los seminaristas deben aprender a transmitir el mensaje. Los seminaristas deben entender que la única manera para poder transmitir el mensaje es estando grabado, enraizado y que sea parte de nuestra naturaleza. Amén. ¿Qué hizo Amén. Pablo allí en la escuela de Tirano? Lo primero que él hizo fue separar a los discípulos, de la misma manera que hacía el Señor Jesucristo con los apóstoles. Separaba los discípulos, pero los separaba únicamente con la intención de que ellos pudieran ser entrenados, que ellos pudieran ser enseñados. Estuvo allí con ellos 2 años. Des en cuenta la importancia que nosotros debemos dar a la preparación de cada persona. Hay lugares donde pues hemos ido una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque es importante la preparación de esa persona, es importante la preparación de esa iglesia. ¿Y por qué se debe tomar un buen tiempo en preparar a las personas? Porque es la única manera para que el evangelio tome lugar. Ni siquiera fue el entrenamiento de Pablo, sino que este mismo fue el entrenamiento de Cristo con sus discípulos. Los preparó durante 3 años para que se les grabara el mensaje, para que se les enraizara y para que se les volviera parte de su naturaleza. A tal punto de que pudieron evangelizar esos discípulos que separó allí Pablo, pudieron evangelizar toda Asia. Toda Asia fue evangelizada por estos discípulos. ¿Se imaginan la cultura tan fuerte que había en aquella época? Si nada más, casi 70 años atrás, para poder entrar a Corea del Sur, mataban a los misioneros, los decapitaban. Así de fuerte es la cultura asiática, y no solamente la cultura asiática, sino en otros lugares, sino que en otros lugares también matan a los misioneros, matan a las personas que van a llevar el evangelio. Pero lo más importante es la preparación de los discípulos para el campo. Así que nosotros como hombres de Dios debemos volvernos esos pescadores. Pescadores. En Hechos capítulo 19, allí es el comienzo del tercer viaje misionero de Pablo. Esa zona en la que estaba Pablo era una zona muy estratégica. Éfeso era una ciudad comercial. Era la capital de Asia Menor. Tenían hasta un teatro que cabían hasta 24,000 personas. Cualquier persona diría, uy, yo pensé que esos teatros ahora existían, eran en ese tiempo, ¿no?
Había un teatro de 24.000 personas. Había también un templo de Artemisa, que era una de las maravillas del mundo en aquella época. Habían también centros comerciales de la época. Allí en ese lugar era una zona muy avanzada de donde llegaban de todas las naciones de la tierra. Pero existía mucho la brujería, la hechicería. Ese era un negocio muy fuerte y era algo que tenía controlado mucho esa zona. A las personas del mundo, ¿sí? Les gusta visitar esa zona de Éfeso porque es una zona que es muy bella. Pero esta zona en aquel tiempo estaba llena de mucho paganismo. Había mucha diversidad de dioses y las personas estaban hundidas. Era en Génesis capítulo 3, en Génesis capítulo 6 y en Génesis capítulo 11. Ese era como el trasfondo de las personas que estaban allí en la zona de Éfeso. Su adoración era a los dioses y todo lo hacían era para conseguir dinero, todo lo hacían era para conseguir fama, todo lo hacían era para conseguir falso éxito. Si no vamos muy lejos, asimismo están las personas hoy en día dentro del cuerpo de la iglesia. Van a la iglesia es pidiendo por fama, pidiendo por éxito, pidiendo por dinero. Ese es como su estándar. Y así también el cuerpo pastoral a nivel mundial, no digo que todos los pastores ni que todos los ministros, pero la mayoría están como cuando el diablo le ofrecía a Adán y Eva, ¿sí? Les ofrecía fama, éxito y poder, que fue lo mismo que Jesús, fue lo mismo que el diablo le ofreció a Jesús en Mateo capítulo 4. Le ofreció fama, éxito y poder. Y es lo mismo que el diablo sigue utilizando hoy. Como dice una de las cartas de Juan, primera de Juan, que vino el diablo para ofrecer fama, éxito y poder. Pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Así que muchas personas están teniendo una batalla, inclusive entre ellos mismos, por todos estos problemas espirituales. Peleas, divisiones y cantidad de cosas que hacen. No les importa destruir, resultan en una batalla inclusive contra la misma iglesia o contra las mismas personas. Por eso tantas divisiones. A mí me han dividido la iglesia 3 veces, pero hasta todo eso ha resultado una bendición para mi vida. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió. Estaba dentro del plan de Dios. Siempre sufría mucho cuando me dividía en la iglesia. Sufría muchísimo. Y pues llegué a entender que las almas le pertenecen al Señor y que pues Él va a hacer con las almas conforme a su voluntad. Y cuando entendí esto, ya no me dividieron la iglesia más. Por eso, para que nosotros podamos ganar esta batalla espiritual, como la ganaron los discípulos allí, en esa zona de Éfeso, que quebrantaron el poder de las tinieblas y evangelizaron toda Asia, tenemos que tener la conclusión de Gálatas capítulo 2, versículo 20. A tal punto de que nosotros miremos nuestro estado espiritual y que podamos ser esas torres donde habita Dios, esa torre que está conectada con Dios, esa torre que tiene todo de Dios. Leámoslo, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. El Señor, por ejemplo, anoche hablaba a mi vida, sí, y el Señor me mostraba de cómo los hogares inclusive están haciendo una batalla espiritual incorrecta y terminan es con los hogares. Hacen la batalla en contra de ellos mismos y no se unen para hacer la batalla en contra de la oscuridad.
Así que para los hogares debemos unirnos y hacer la batalla en contra de las tinieblas. Debemos vestirnos del hombre nuevo. Efesios capítulo 5, versículo 8. Debemos ser esa luz que resplandece en medio de la oscuridad. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Entonces, toda aquella persona que posee el Evangelio es el que quebranta el poder de la oscuridad. Efesios capítulo 6, versículo 12. Asimismo tiene que ser nuestra vida espiritual. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hoy en día las iglesias se están cerrando y la cultura de la iglesia está cayendo. ¿Por qué está cayendo? Porque no tienen la cultura del reino de Dios. Y como no tienen la cultura del reino, aferrados al evangelio, pues la oscuridad está tomando más fuerza cada vez más en todos los lugares. Por eso nosotros, como hijos, para establecer una escuela de tirano, para este tiempo debemos tener 3 puntos muy importantes, 3 puntos muy claros, 3 puntos muy definidos, 3 puntos enraizados en nosotros. Lo primero es solo Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 1. Lucas, el médico del Señor, que estaba allí siempre escribiendo, él no tenía nada más de qué hablar, no tenía nada más que enseñar, sino solo Cristo. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue Solo, recibido. solo hablaba de lo que Jesús hacía y solo hablaba de lo que Jesús enseñaba. No necesitamos nada más. Solo Cristo. Solo lo que Jesús enseñaba, solo lo que Jesús hacía. Así tiene que estar grabado el Evangelio en nosotros. Así tiene que estar personalizado el Evangelio en nosotros, la vida de Cristo en nosotros. Si el Evangelio y la vida de Cristo no está grabado y enraizado en nosotros, pues vamos a dar solo lo que tenemos nosotros. Si lo que tenemos no es Cristo, asimismo vamos a levantar los discípulos. Por eso, para establecer la escuela de tirano, debe estar la conclusión del solo de nuestra vida espiritual. También debemos tener solo reino. Hechos capítulo 1, versículo 3, habla de que nuestra conclusión debe ser solo reino. El Señor estuvo allí enseñándoles durante 40 días. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas inevitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Aquellos que poseen solo reino, entonces están disfrutando de Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Están disfrutando Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7. Dentro de esos 3 capítulos, por ejemplo, en el capítulo 5 dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Pero también dice, bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de mi nombre. Ellos recibirán recompensa. Pero también dice en Mateo capítulo 6, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué les estaba diciendo? No se afanen ni por la comida ni por el vestido. Todos estos capítulos están allí muy presentes. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 21,
la conclusión es de que hay muchas personas que no tienen la torre de Cristo, sino que tienen es la torre de Satanás. No enseñan las cosas de Cristo, sino que enseñan en sus propias cosas, porque no tienen el fundamento. Pero en el versículo 24 de Mateo capítulo 7 dice que el que tiene el fundamento, pueden venir tormentas, tempestades, pueden venir todas estas cosas, igual nada lo mueve. ¿Por qué? Porque su fundamento es Cristo. Por eso verifiquen y lean varias veces estos 3 capítulos para que entiendan lo que es el reino en nosotros, para que entiendan lo que una persona que se ha establecido el reino en la vida de esa persona, realmente en qué está enfocado, realmente qué es lo que no debe tener. Ahí puedes verificar lo que es vestirse también de la imagen de Cristo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesús les dijo que recibirían poder. ¿Qué es esto? Solo Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, solo el Espíritu Santo. No se puede hacer la evangelización mundial si el Espíritu Santo de Dios no es el que nos guía. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los que hacemos el evangelio. Es Dios quien hace la evangelización a través de nosotros. Pero para hacer la evangelización mundial y aún la evangelización en nuestras regiones y nuestras zonas, necesitamos de la guía del Espíritu Santo para no estar perdiendo el tiempo haciendo muchas cosas, sino solo haciendo lo que solo el Espíritu Santo de Dios nos guía. La guía del Espíritu Santo es muy importante y la podemos entender a través de Jesús en sus 3 años. La forma en cómo el Espíritu Santo de Dios opera en la vida de un ser humano, la podemos entender en la vida de Jesús en los 3 años. Lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros prediquemos, lo podemos entender en la vida de Jesús en los 3 años. Aquellas personas que tenían solo Cristo, que tenían solo reino, entendían para qué vino el Espíritu Santo de Dios. Vino para que se convirtieran en testigos de Cristo, y en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3, allí los llenó de poder y allí les dio la lengua de fuego para que se convirtieran en testigos de solo Cristo. No hacían nada más sino predicar solo Cristo. Los creyentes de este tiempo deben entender que en todos los lugares hay que quebrantar la oscuridad, pero solo el Evangelio es lo único a lo cual Satanás le tiene miedo. Podemos orar muchas horas, podemos inclusive, pueden ayunar todo lo que quieran, inclusive pueden leer la Biblia muchas veces, pero si no tenemos el Evangelio organizado en nosotros, no se quebranta el poder de las tinieblas. Lo único que quebranta el poder de la oscuridad, lo único que destruye las obras del diablo, lo único que sana una sociedad, lo único que trae felicidad a una ciudad completa es el Evangelio de Cristo. Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8. Asimismo se quebranta el poder de las tinieblas en toda una ciudad. Leámoslo, por favor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Entonces, por ejemplo, Venezuela, ellos están
saliendo a las calles, ellos están haciendo campañas evangelísticas, ellos están haciendo movimientos a nivel nacional, ellos están haciendo sentir, ellos están haciendo ver. Hay un grupo de iglesia, como de 17,000 pastores que apoyan a Maduro en todo. Hay otro grupo que no lo apoya. Así de fuerte es el cuerpo de Cristo cuando no tiene la misma dirección de Cristo. Si tuvieran solo Cristo, solo Evangelio y solo reino, estarían en las calles, pero no con pancartas, sino que estarían evangelizando a cada persona. Estarían en las empresas, pero no contratados, sino evangelizando a cada persona. Estarían en todo lugar. ¿Se imagina que esa misma multitud que sale, cada uno tuviera el evangelio de Cristo bien organizado y que cada uno evangelizara a cada uno, a cada uno, a cada uno, como se hacía en el primer siglo? ¿Se imaginan que en una campaña evangelística se concentraran realmente para los no creyentes? ¿Para qué sirve una campaña evangelística para las mismas iglesias? Las campañas evangelísticas deberían ser para los no creyentes. ¿Estamos aquí todos? Por eso es importante poseer el evangelio. ¿Dónde iban los discípulos? Donde nadie quería ir. Allá todavía está esa zona de los brujos. ¿Y de qué sirve tantas cosas que se hacen si no se quebranta el poder de la oscuridad? Todas esas personas que salen a la calle, esos miles de personas, deberían unirse e ir allí donde está esa misma torre de Satanás y destruirla en el nombre de Cristo Jesús. Llegar todos esos miles de personas allí a esa montaña, donde tienen consagrada esa montaña para hacer brujería, para controlar a todo el país completo. Nayib Bukele dijo estas palabras. Dijo, lo primero que yo hice y lo primero que tuve claro es de que el problema de El Salvador era un problema espiritual. Y por eso, con el gabinete, nos concentramos primero en destruir el problema espiritual, porque el país estaba consagrado a Satanás. Y cuando oramos y cuando hicimos la batalla espiritual, ganamos la batalla espiritual y entonces empezamos a hacer lo que Dios hacía por todo el país y se quebrantó el poder de las tinieblas. Entonces, mis hermanos, asimismo nosotros tenemos que ser esos discípulos que realmente pueden quebrantar el poder de las tinieblas. Deben en sus trabajos y en sus empresas orar con las personas que están allí en ese lugar. Como les contaba ayer, a uno de los hermanos de la iglesia lo estaban amenazando de muerte. Un grupo de una banda de venezolanos, pues decían que eran, ¿cómo se llama ese grupo? Ese grupo que está muy, muy famoso ahora. El Tren Tren de de Aragua. Aragua. Tren de Aragua. Tren de El Aragua. Tren de Aragua. Lo estaba amenazando el Tren de Aragua y yo le dije, empiecen a hacer aposentos altos. Empiecen a hacer aposentos altos allí en sus negocios. Reúnanse con los empleados para orar, para orar, para orar. Compartan la palabra, compartan el evangelio y van a ver cómo el poder de las tinieblas se quebranta. Y Dios hizo tronar todo eso y ya no se volvió a hablar de ese tema, ya lo dejaron tranquilo, porque así es el poder del evangelio. Por eso, mis hermanos, en sus trabajos oren con las personas, en las empresas oren con las personas, en todo lugar siempre busquen reunir las personas y transmitir el evangelio. ¿Qué hizo Pablo en la escuela de Tirano? Lo que hizo fue preparar a los discípulos, preparar a los discípulos.
Se transmitió el evangelio a través de estos discípulos en toda Asia Menor. Toda Asia Menor fue evangelizada por estos 12 discípulos. Es en cuenta que no es la cantidad, sino que es la preparación. A veces pensamos que es la cantidad. A veces pensamos y decimos, no, es que si somos unos 3,000, vamos a ganar esta batalla. Pero no, el Señor Jesús solamente con 12 logró evangelizar todas las naciones de la tierra. El apóstol Pablo solo con 12 logró evangelizar toda Asia Menor y se quebrantó el poder de la brujería. Porque un discípulo con el contenido de Cristo, pues se va a concentrar solamente en lo que Cristo mandó a hacer. En esta época que estamos viviendo, nosotros tenemos que ser esa escuela de tirano en Colombia. Los que están allí en Chile deben ser esa escuela de tirano en Chile. Los que están en México deben ser esa escuela de tirano en México. Los que están en Estados Unidos también deben establecer la escuela de tirano allí en Estados Unidos. Por eso, mis hermanos, debemos estar disfrutando de los tres hoy. Los tres hoy en nuestra vida. Cuando disfrutamos de los tres hoy y cuando disfrutamos de los tres solos, cada día nuestro estado espiritual empieza a cambiar. Y uno lo empieza a ver. Hay momentos en los que hemos descuidado de pronto nuestra vida espiritual porque no disfrutamos de los tres hoy y no nos aferramos a los tres solos, ¿cierto? Entonces resultamos inclusive reaccionando con actitudes que de pronto estaban anteriormente, antes de Cristo, y nos vemos envueltos en actitudes y en formas y hasta en palabras que uno se pudiera llegar inclusive a desconocer. Pero disfrutando de los tres hoy, disfrutando de los tres solo, nuestro estado espiritual empieza a cambiar, empieza a cambiar. Tanto así que pues realmente todo empieza a ser arrancado, lo que no es de Dios. Y toma lugar Hechos capítulo 5, versículo 42. Quiere uno es predicar a Cristo todos los días, quiere uno es hacer la obra de Cristo todos los días. Leámoslo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Por eso los tres hoy son solo palabra, todos los días, en las casas y en los templos. Cuando vamos nosotros a los templos, solo predicamos a Cristo. También hay que tener solo oración. Hechos capítulo 1, versículo 14. Debe tomar lugar esa oración en nuestras vidas, no la oración de los discípulos antes de Cristo, sino la oración de los discípulos después de Cristo. 10 días oraron hasta que vino el tiempo de la llenura del Espíritu Santo. Todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Oración en el templo, también a tiempo marcado. Hechos capítulo 3, versículo 1. Por eso el estado espiritual de ellos estaba cambiando y estaba creciendo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Hechos capítulo 6, versículo 4. Constantemente siempre estaban en la oración y en la palabra. No descuidaban la enseñanza de la palabra y no descuidaban la oración. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos capítulo 12, versículo 5. Solo hacían la evangelización mundial a través de la oración. Así Pedro estaba custodiando en la cárcel, custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 23. En los templos siempre se hacía la labor.
Leámoslo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahorita, por ejemplo, estamos con el pastor John Munzik y estamos con el pastor Cristian Hidalgo haciendo equipo de 3, ¿sí? Y estamos en las sinagogas, es decir, en los templos. ¿Y qué estamos haciendo ahí en los templos? Organizando el evangelio de los pastores para que quebranten el poder de las tinieblas que hay en las zonas. Mateo capítulo 9, versículo 35. Allí en las aldeas también y en las ciudades, el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo llevaba el evangelio. Mateo capítulo 11, versículo 5. Allí también el Señor Jesucristo compartía el evangelio con los pobres, es decir, no hacía acepción de personas. Por eso en nuestras iglesias tienen que estar los pobres, las personas que están en una economía media, y también debemos ganar a la élite porque el evangelio es para todos. No hay que hacer acepción de personas. En Mateo capítulo 24, versículo 14, el Señor Jesucristo les dijo: de la misma manera que yo he llevado el evangelio, ustedes vayan y prediquen este evangelio hasta lo último de la tierra. Así tiene que ser la fuerza que nosotros tenemos en nuestra vida espiritual, que no solamente nos quedamos con la enseñanza, sino que nos vemos. Tienen que tener la visión de verse haciendo las mismas cosas que el Señor Jesucristo hacía, de verse llevando el evangelio de la misma manera que el Señor Jesucristo lo llevaba. Si no se ven de esta manera, es porque no están poniendo entonces atención a la enseñanza. En Marcos capítulo 1, versículo 14, no se debe dar otro evangelio, sino solo el evangelio del reino. No se puede cambiar el evangelio. Leámoslo, por favor. Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Entonces nosotros tenemos que tener definido solo Cristo, solo reino y solo la guía del Espíritu Santo. En Marcos capítulo 8, versículo 35, cuando una persona llega a la conclusión del evangelio, su vida entera empieza a cambiar y se vuelve más importante para su vida el deseo de Dios. Leámoslo, por favor. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Amén. Entonces hay algunos que buscan es salvar su vida, pero el que tiene ya el pensamiento de que su vida es de Cristo, puede declarar lo que el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo, si me matan, pues es ganancia. No, estaba diciendo, mientras viva, vivo para Cristo, predico a Cristo. Cuando muera, voy al cielo. Por eso, mientras vivimos en esta tierra, vivimos para predicar el evangelio, vivimos para hacer la obra de Cristo en esta tierra. Y cuando morimos, vamos al cielo. Ya no vamos al infierno. Tenemos vida eterna. Tenemos la salvación de Cristo en nosotros. Asimismo, tienen que pensar los empresarios. Cuando un empresario llega a la conclusión de que el evangelio es más importante que su propia vida, todo le empieza a cambiar. Hasta la empresa empieza a prosperar en gran abundancia. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el deseo de Dios es más importante que aún sus propias cosas. Los ministerios empiezan a florecer también cuando se dan cuenta que el evangelio es lo más importante. Pero los ministerios que buscan sus propias cosas, las personas que tienen ministerio y que todavía están encerrados en los problemas de Génesis 3, Génesis 6 y Génesis 11, siempre están luchando y siempre están luchando para que se les abra puertas, y parece que se abren puertas, pero luego se cierran. Les voy a contar algo que me sucedió.
Yo trabajaba con eh, un equipo de misiones antiguamente. Me aparté por cosas personales, por cosas que me estaban pasando. Sí, no las pude superar en ese momento, no las pude manejar en ese momento. Fueron varios años como trabajando de esa manera. Aprendí mucho, gracias a Dios. Todo eso me dejó una enseñanza muy maravillosa. Sí, aprendí a tal punto que inclusive quedé paralizado por un sobreestrés que tuve bastante fuerte. Quedé paralizado por varios días allí en el apartamento de Bogotá. Pero como no entendía el plan de Dios, pues Dios mismo estaba moviendo todo. Hablé con un pastor de Corea y le pregunté, ¿qué hago ante una situación así y así? Y me dijo el pastor, ahora es el mejor tiempo de que tú, Andrés, empieces a descubrir el plan absoluto de Dios. Porque quizás has estado siguiendo tu propio plan, quizás has estado siguiendo tus propias cosas, pero si quieres hacer la evangelización mundial y quieres el respaldo de Dios y la guía del Espíritu Santo, aférrate a la oración. Solo la oración. Me dijo estas palabras. No llames a nadie. No busques a nadie más. Te doy este consejo. Y me dijo, ni aún yo mismo te voy a decir, ven a trabajar conmigo. Porque si trabajamos juntos y no está dentro del plan de Dios que trabajemos juntos, pues lo que vamos a hacer es perder el tiempo. Así que ese pastor, como un pastor desinteresado, me dijo, yo no quiero que tú trabajes conmigo, solo ora a Dios. Y así empecé a orar a Dios con mi esposita, Daniela, allí en la casa, ¿sí? Y por varias semanas, estuvimos orando y orando y orando y orando y orando, porque yo dije, tengo que encontrar la respuesta sin precedentes, la respuesta que nunca hubo antes ni que habrá después para mi vida. Y allí en oración, sentado en la sala, sobrenaturalmente pude entender el poder de la oración. Y en ese momento llegó una llamada. Después me escribieron, la misma persona me escribió los textos por el WhatsApp en traducción, me empezó a hacer preguntas y ahí pude descubrir el poder de la oración. De ahí Dios me permitió encontrarme con el misionero con el cual estoy trabajando en este momento, al cual yo nunca llamé, al cual yo nunca busqué, al cual yo nunca le escribí, sino que Dios mismo hizo la obra. Dios mismo hizo que este misionero llamado Chon Mun-sik me buscara. ¿Y qué tenía Dios? La corriente del Evangelio. Por eso, mis hermanos, es importante tener el contenido. Es importante tener la conclusión en nuestra vida espiritual. Si un empresario tiene esta conclusión y todos los días empieza a orar con el Evangelio, en la corriente del Evangelio, y empieza a hacer oración y aposento alto allí en su empresa o en su negocio o donde trabaja, pues van a venir las respuestas sin precedentes, respuestas que no hubieron antes ni habrán después tampoco. Asimismo los universitarios, los que están allí también ya ejerciendo en la carrera, van a venir las respuestas sin precedentes. He conocido personas, presten mucha atención aquí, por favor. ¿Están todos poniendo atención? Hay una personita que está como Amén. dormida. Amén. Se quedó Amén. dormidita. Siga, siga, Ok. pastor. Amén. Amén. Estamos Alejandra. pendientes, mi pastor. Ok, Siga, muy bien. pastor, que yo estoy muy despierto. Amén, amén, amén. Amén, muy bien. Conocí una persona que se consagró en el Evangelio y se aferró al Evangelio de Cristo y empezó a orar. Empezó a orar haciendo su aposento alto. Esa persona trabajaba en una ferretería para alguien.
pero solo por aferrarse al evangelio, solo por ir en la misma dirección del evangelio, vino la respuesta sin precedentes. Levantó su propia ferretería. Y ni siquiera, escuchen aquí, ni siquiera tenía un solo peso, no tenía dinero. Pero como se aferró al evangelio y empezó a caminar en la misma dirección con Cristo, Dios le permitió moverse a través de la sabiduría a tal punto que esa persona dijo, wow, ahora entiendo que tengo que abrir esta ferretería. Por eso Dios me tiene trabajando aquí. Por eso Dios me ha permitido aprender al lado de estos empresarios. Ahora voy a levantar mi propia ferretería para la evangelización mundial y para las misiones. Y ahora tiene una ferretería muy grande. Y es una ferretería muy próspera. Y allí se reúnen para hacer aposentos altos todos los días. Y prospera, y prospera, y prospera. Y la economía de esta ferretería, gran parte de la economía, él la tiene consagrada para ayudar al misionero de la zona, la tiene consagrada para construir y para ayudar también a construir templos. Por eso, mis hermanos, así tiene que ser nuestra conclusión. Entonces, cuando el evangelio toma lugar, toda posición toma lugar en el evangelio también. Cuando el evangelio toma lugar en un universitario, la carrera toma lugar en el evangelio. Cuando un empresario toma lugar en el evangelio, la empresa toma lugar en el evangelio. Es así que debemos hacer las misiones y es así que debemos preparar los discípulos. Los que estaban allí en la escuela de Tirano estaban siendo preparados para la evangelización mundial. En Marcos capítulo 10, versículo 29, a todo aquel que entiende el evangelio, la bendición de llevar el evangelio, aunque no quiera que le lleguen cosas, igual vendrán todas las bendiciones del reino a esa persona. Voy a volver a repetir eso. En Marcos capítulo 10, versículo 29. A una persona que entiende la bendición de llevar el evangelio y así diga, Señor, yo no quiero bendición, no me des, no me des, no me des, igual le llegan. Leámoslo, por favor. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Hola. Se quedó congelada la Ok, pantalla. ¿Sí me escucharon? Qué pena. ok. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Sí, señor. pastor. Ok, ok. Ok, entonces, lee por favor Marcos capítulo 10, versículo 29. Amén. Respondió Jesús y dijo, cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, cuando ustedes piensen en el evangelio, piensen es en las personas. Cuando piensen en su negocio con el evangelio, piensen es en las personas. Cuando piensen en su carrera con el evangelio, piensen es en las personas. Cuando piensen en su ministerio con el evangelio, piensen es con en las personas. Marcos capítulo 16, versículo 15. Deben pensar en todas las personas sin menospreciar a ninguno, hasta las personitas de la calle, hasta las personas que tienen problemas de drogadicción. Deben pensar así de esa manera. Leámoslo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Me quedé impresionado en este viaje de conocer a un pastor de Argentina, sí, que su ministerio
que él lleva a cabo es un ministerio a muchachos con problemas de drogadicción. Y me quedé impactado de las grandes infraestructuras que él tiene en el templo, en todos los comedores. Tiene 2 lugares muy bien montados. Y todo lo que él ha hecho es llevarle el evangelio a esos muchachos. Los trae, el templo es para esos muchachos, pero detrás de esos muchachos llegan las familias al templo, se congregan, y un templo hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo. No les cobra un peso por cuidarlos y tiene toda la economía, toda la economía. Quizás al principio para él no fue fácil, ¿cierto? Pero tiene toda la economía. Hasta el gobierno empezó a proveer la economía, hasta el gobierno empezó a ayudarle para que pueda hacer las cosas bien con esos muchachos con problemas de drogadicción. Entonces, ¿por qué este hombre prosperó en tal manera en ese ministerio? Porque quitó sus propios motivos y realmente todo lo que hizo en su ministerio lo concentró fue por causa de las almas. Por ejemplo, también hay un misionero que encontró a un muchacho con problemas de drogadicción en uno de los países de Latinoamérica. Y cuando lo vio, fue guiado por el Espíritu Santo de Dios para ayudar a este muchacho. Empezó a entrenarlo, empezó a entrenarlo, empezó a entrenarlo, a entrenarlo. Lo entrenó por varios meses, lo alimentó por varios meses, lo cuidó por varios meses. Donde iba a entrenar, se lo llevaba, a tal punto que el estado espiritual de este muchacho empezó a cambiar. Al principio, pues no fue fácil, porque el muchacho tenía muchas cosas enraizadas y grabadas de la calle. Pero después de que su estado espiritual cambió y su vida cambió, este muchacho le dijo al misionero: tengo que volver a la ciudad donde estoy, tengo que volver con mis papás, ayúdame a volver. El misionero le ayudó a volver, le pagó inclusive los pasajes a este muchacho para que fuera a la ciudad donde realmente él vivía y donde estaba su familia. Cuando este muchacho llegó allí a esa ciudad, eh, recibió la llamada del misionero de este muchacho. Y el muchacho, pues que ya era un señor, era así como de 40 años como yo, tenía unos papás multimillonarios que eran empresarios, y le dijo: desde ahora en adelante voy a empezar a apoyar tus misiones, porque estoy seguro que así como yo estaba dañado por el diablo, hay millones de personas que están dañadas también por Satanás. Y este misionero recibe una ofrenda mensual muy generosa de ese hombre que estaba atado por Satanás. Por eso, mis hermanos, el ministerio debemos hacerlo sin esperar nada a cambio. El ministerio debemos hacerlo no esperando que alguien nos dé, no esperando que alguien nos pague, no esperando que alguien nos bendiga. Tenemos que llegar a la conclusión de que ya en Cristo lo tenemos todo. Y cuando entendemos eso, empieza a aparecer todos los árboles del huerto, todos los árboles del huerto, todos los árboles del huerto. ¿Sí? Es decir, empieza a aparecer toda la provisión que se necesita para llevar a cabo la evangelización mundial. En Lucas capítulo 4, versículo 43, tenemos que ir a otras ciudades a enseñar el evangelio. Ese es el deseo de Dios, por eso estamos en otras ciudades y en otros países también. Pero él le dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces, fuimos enviados para anunciar el evangelio. Nuestro deseo debe también ampliarse, ¿sí? Cuando tengo el contenido y cuando me convierto en ese discípulo que Jesús quiere, pues debo compartir este evangelio. Y si tengo que ir a otra ciudad para compartir el evangelio, voy a otra ciudad. El problema es cuando quiero ir a otras ciudades y no estoy teniendo las evidencias en mi campo. Ese es el problema. El problema es cuando quiero ir a enseñar a otras ciudades y no estoy levantando los discípulos en mi campo. Entonces se siente uno como hipócrita, ¿cierto? Yo me sentía así antiguamente. Ahora tenemos entrenamiento de discípulos concentrado cada semana
los miércoles y también entrenamiento de discípulos concentrado los domingos. Practicamos el camino de salvación, estudiamos acerca de todos los temas que tienen que ver con el Señor Jesucristo, establecimos el aposento alto y el aposento alto está tomando lugar en cada familia. Como es un sistema que tiene que empezar a tomar fuerza, pues al principio es como incierto. Al principio es como ese carro que tiene carburación y que está tapado, está como ahogado. Sí, los carros de carburación cuando se tapan, ellos como que empiezan a hacer, como que pierden fuerza, ¿cierto? Y de repente sueltan. Y después, así es un carro cuando el carburador está como contaminado o que está tapado o que no funciona bien. Así es un carro con carburación. Entonces, para establecer el sistema al principio es así, pero llega un momento en que empieza a tomar lugar y el sistema se vuelve algo natural para las iglesias, para el liderazgo, para la obra del Señor. Por eso es importante que no solamente queramos ir a otras ciudades. Mire, aquí donde estoy, yo les digo una cosa, esto lo digo delante de mi Padre Celestial en cuya presencia estoy. No me emociona viajar a otros países, no me emociona. Quizás porque viví casi toda mi vida en Estados Unidos y pues la verdad, desde muy pequeño, desde muy joven, por causa de la familia he viajado muchísimo. He viajado a muchos lugares extraordinarios. Entonces, no me emociona viajar a otro país como, ay, voy a ir a este país, voy a ir a conocer, ay, voy a ir a hacer esto o aquello, que no miento. Pero en este momento sí me emociona el hecho de volverme para allá, para mi tierra, para la iglesia, a estar pendiente de que los aposentos altos sigan tomando lugar y de que todo se siga haciendo con fuerza. En este momento sí me emociona el hecho de volver y encontrarme con los discípulos y seguir entrenándolos. A ese punto debe estar organizado el evangelio. Porque si queremos ir a otras naciones solamente, ay, por la emoción, no, qué chévere ir a otra nación, pues ese no es el evangelio que realmente el Señor Jesucristo nos está enseñando. Lucas capítulo 9, versículo 6. Allí Lucas también da testimonio de cómo ellos predicaban el evangelio por todas partes. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio, sanando por todas partes. Amén. En Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8, allí ellos estaban superándolo todo a nivel personal para poder llevar el evangelio. A veces las motivaciones personales incorrectas lo que hacen es frenar el evangelio, frenar nuestra vida en el evangelio. Por eso Felipe, que no era de Samaria y se tenía que encontrar con samaritanos, entre samaritanos y ellos no se llevaban entre sí, pues Felipe fue allí a Samaria, no porque de pronto quizás amara a los samaritanos o le gustara compartir con los samaritanos, pero fue allí por causa del evangelio y se levantaron grandes obras. Y muchos samaritanos creyeron y dice que había gran gozo en aquella ciudad. Así que debemos superar nuestra vida personal. A veces cuesta, a veces cuesta. A veces como que hay cosas que están como tan arraigadas y como tan internas que cuesta arrancarlas, ¿cierto? Pero si seguimos entrenando y seguimos poniendo en práctica, seguimos entrenando y hacemos el ejercicio, entonces vamos a vernos en nuestro estado espiritual y en nuestra forma de ser, en nuestra forma personal, en nuestro carácter, vamos a ver cómo esto empieza a ser transformado de una manera maravillosa. En Hechos capítulo 8, versículo 25, Felipe también muestra lo que realmente representa un obrero que es digno de su salario. Allí muestra lo que es un obrero digno de su salario. Fue a Samaria y después, allí en el versículo 25, seguía predicando el evangelio. Léalo, por favor. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. Entonces,
Ese es el obrero digno de su salario, el que constantemente está llevando el evangelio en todas partes, el que está haciendo la obra del Señor. Pero si uno está esperando salario por organizar las sillas del templo, pues deberíamos esperar salario también por organizar la casa, ¿cierto? Deberíamos esperar salario también por lavar la ropa que nos ponemos. Realmente eso no es ser digno de su salario. Deberíamos entonces esperar salario también por ver el templo donde nos congregamos bonito. Tienen que darnos salario porque pintamos bien el templo. Tienen que darnos salario porque cantamos bien a Dios. No, esa es nuestra adoración. Esa es nuestra consagración. Esa es nuestra devoción. El obrero es digno de su salario es cuando va en la misma dirección con Cristo. Y estos hombres no paraban de predicar el evangelio. En Hechos capítulo 8, capítulo 8, lee del 26 en adelante, por favor. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja la Hasta muerte ahí, fue llevada. hasta ahí, por favor, hasta ahí, por favor. Amén. Entonces, dése cuenta, el mismo eunuco rogó a Felipe de que se subiera, pero igual, así no le hubiera rogado, Felipe tenía un corazón de enseñar y se sentó con él y le explicó las sagradas escrituras, porque para eso fue llamado. Y lo más impactante es que había salido de Samaria, habían regresado a Jerusalén, ahora estaban pasando por allí por el camino porque estaba siendo guiado por el Espíritu Santo y le dijo el Espíritu Santo a Felipe, acércate a ese carro. ¿Por qué? Porque ya esa persona estaba preparada y ordenada para ser salva. Pero lo más impactante es el versículo 40. El obrero es digno de su salario. En el versículo 40 no cesaba de predicar a Cristo por todas las ciudades. Léelo, por favor. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, realmente la persona que tiene el evangelio es la persona que recibe todas las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que se predique el evangelio. El deseo de Dios es que se lleve la salvación a las personas. Pero para yo llevar la salvación a las personas, debo personalizar el mensaje en mi vida. En Hechos 10:36, allí también Pedro venció sus propios motivos, Pedro venció su personalidad, Pedro superó su propio carácter y fue a donde un capitán que para él era algo inmundo. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces, el poder humano viene cuando tenemos el evangelio. Felipe se encontró con un eunuco que era el contador de la reina de Candace, era élite. Pedro en Hechos 10:36 se encontró con un capitán de la compañía La Italiana, era un capitán del ejército romano. ¿Se imaginan todas las cosas que iban a suceder por estos encuentros tan extraordinarios? Pablo se encontró con Lidia en Hechos capítulo 16, versículo 14 y 15. Leámoslo, por favor. Se encontró con una comerciante de alto nivel que cosía ropa y hacía ropa para los diplomáticos de la época, ropa púrpura. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea
fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedar. Amén. Lo obligó a quedarse. El eunuco rogó a Felipe para que se quedara. Así son las personas que poseen el Evangelio. Dios empieza a traer los encuentros con personas importantes, el poder humano. Dios a través del Evangelio da ese poder intelectual. Dios a través del Evangelio trae el poder financiero. Dios a través del Evangelio trae estos 5 poderes que nosotros debemos tener como hijos de Dios. En Hechos, capítulo 15, versículo 35, leámoslo por favor. Ahí hay una respuesta absoluta también. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Amén. Los encuentros con personas, los encuentros para trabajar en equipo. Hechos capítulo 16, versículo 10, cuando una persona tiene el Evangelio, Dios mismo predica el Evangelio a través de esa persona. Perdón, el versículo. Hechos 16, 10. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el Evangelio. Amén. Entonces Dios mismo predica el Evangelio, Dios mismo lo envía a uno, Dios mismo lo frena a uno también, donde no hay que predicar el Evangelio, como el Espíritu Santo frenaba allí a los discípulos y les decía, no, todavía no van a entrar a Asia. Y después ya les abrió la puerta para que pudieran predicar en toda Asia. En Hechos capítulo 20, versículo 24, ¿sí? No debemos mirar nuestra vida como lo más importante, sino que lo más importante para nosotros es el Evangelio que salva las vidas. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Entonces, toda la vida de Pablo y toda la vida de los discípulos era para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Asimismo, tenemos que ver nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestras carreras, todo lo que hacemos, nuestros ministerios es para dar la vida por el Evangelio Amén. de la gracia de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 1, en Romanos capítulo 1, versículo 1, nos damos cuenta de que Él mismo nos llamó. Ustedes son lo más importante para este tiempo y para esta época. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Fuimos Amén. apartados para el Evangelio. Por eso estamos estudiando. Por eso ustedes empiecen a verificar sus evidencias en sus campos. Aférrense al Evangelio. Prediquen el Evangelio. Lleven a cabo el Evangelio. ¿Qué tienen que empezar a hacer en este momento? Empiecen a orar. Empiecen a orar para que Dios permita esos encuentros con las personas. En sus trabajos, que tengan encuentros con las personas. En su empresa, que tengan encuentros con las personas. En la calle, que tengan encuentros con las personas. Establezcan el primer aposento alto. Ya les voy a enseñar después lo que representa un aposento alto bien, cuál es el poder de un aposento alto, el estado espiritual, cómo empieza a cambiar en un aposento alto, cómo transforma las familias, cómo transforma los matrimonios, cómo transforma todo, todo, todo. Quebranta el poder de Satanás. Pero en este momento empiecen a orar con el Evangelio. Tengan la conclusión del Evangelio. Como decía el pastor Juan, que en algún momento decía, las personas que fueron a llevar el Evangelio empezaron con oración, porque lo primero que necesitaban era la llenura del Espíritu Santo. Y para eso tuvieron que ser pacientes. Y eso fue algo que se mostró a sus vidas. Entonces, termino con esto. Solo Cristo, solo reino, solo Evangelio, solo la guía del Espíritu Santo. Solo palabra, solo oración,
solo evangelismo. Esto es lo que Pablo enseñaba en la escuela de Tirano. Y esos discípulos que fueron llenos de Cristo, fueron llenos del Espíritu Santo y quebrantaron el poder en toda Asia Menor. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que reciban mucha gracia a través de este mensaje. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido compartir sobre la escuela de Tirano. Oramos para que podamos ser esos discípulos que en nuestros campos pueden establecer esos lugares de entrenamiento, esas escuelas de discípulos, que no estemos enfocados en el yo, que no estemos enfocados en la cantidad de personas, sino que podamos ser felices, inclusive encontrándonos con un discípulo para prepararlo, con 2 discípulos para prepararlo, porque hemos visto bíblicamente que tú eres el que hace la evangelización a través de nuestras vidas. Hemos visto bíblicamente que no es la cantidad, sino que se trata de los discípulos. Por eso, Señor, a las personas que hoy en día presiden de una iglesia que tú les has permitido tener, que su pensamiento sea como el pensamiento de Cristo. Que no tengamos un pensamiento como en que tengo que tener muchas personas para poder darles clase, o que tengo muchas personas para poder transmitirle el evangelio, sino que así sea una persona en las iglesias que presidimos, una sola persona que nosotros podamos ver que realmente se está levantando como un discípulo, como una discípula, que podamos dedicar tiempo a transmitirle el mensaje, tiempo a prepararle, tiempo a enseñarle la vida de Cristo, el deseo de Cristo, para que esa persona entienda que Jesús es el Cristo y que se levante como testigo. Muchas gracias. Gracias por esta enseñanza que nos has transmitido en esta preciosa mañana. Te entregamos este tiempo y todo lo que somos y todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Amén.